Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía positiva y mucho, mucho amor. Y si no es así, tranquilos. Porque aquí estamos para levantar el ánimo y sobre todo, para hablar de algo que a todos nos interesa, y mucho, el mundo de las celebridades, el glamour y por supuesto, los amores y desamores que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho, mucho de qué hablar, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no los conocen, imposible, Kerem es ese hombre que nos roba suspiros con su mirada penetrante y Hande, la que con su sonrisa ilumina cualquier escenario y cuyo talento nos cautiva. Juntos formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Pero como saben, en el amor, a veces, las cosas no salen como esperamos, y menos en el ojo público. Y es que, amigos, hoy vamos a analizar una declaración que rompió corazones, que dejó a muchos fans con el alma en un hilo y que, inevitablemente, nos hizo preguntarnos, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Cuál fue ese día clave que marcó un antes y un después en su relación? ¿Qué se esconde detrás de los titulares? Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de chismes jugosos, análisis detallados, algunas especulaciones, y por supuesto, mucho cariño por estas dos estrellas. Vamos a desentrañar juntos este misterio. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se les ocurra irse sin suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo detalle de los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de la declaración que rompió corazones, tenemos que remontarnos al momento en que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron. Un flechazo directo al corazón. La chispa saltó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Sen Kalkam, como es su título original. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans, que somos como sabuesos en esto de los romances, no tardaron en notar la conexión especial que tenían. Es que era evidente. Los rumores de romance comenzaron a circular, y poco a poco se confirmaron. Fotos de ellos juntos, paseos románticos por distintos lugares del mundo, declaraciones sutiles en entrevistas. La pareja se convirtió en el centro de atención de todo el planeta, o al menos de todos los que siguen la telenovela turca. Eran la pareja del momento. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, dos jóvenes y guapos actores, exitosos en sus carreras, enamorados y compartiendo una vida llena de glamour y felicidad. Las redes sociales explotaban cada vez que publicaban una foto juntos, y los fans celebraban su amor como si fuera el suyo propio. Comentarios como «que viva el amor» o «quiero un novio como Kerem» inundaban las publicaciones. Era una relación que inspiraba, que hacía soñar, y que nos recordaba que el amor verdadero sí existe, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Eran la pareja perfecta. Pero como en todas las historias, la felicidad no es eterna. Y aquí es donde entramos en el tema de la declaración que lo cambió todo. El punto de quiebre. La fecha exacta, como un buen secreto de Estado, no es tan importante como el contexto. Digamos que fue un día. Un día en el que algo cambió. Un día que dividió el tiempo en un antes y un después. Algo que los medios comenzaron a especular y que lamentablemente se confirmó. Kerem, en una entrevista, en un evento o quizás a través de un comunicado. Los detalles varían ligeramente según la fuente y la obsesión por la primicia, soltó la bomba. Y esa bomba fue en esencia una declaración que confirmaba el fin de su relación con Hande. Un mazazo para sus seguidores. Las palabras exactas por supuesto son importantes, pero lo que realmente importa es el impacto que tuvieron. El tono, la expresión facial de Kerem, el momento. Todo contribuyó a la tristeza generalizada. Era un momento en el que la cámara capturaba cada detalle, cada gesto, cada microexpresión, buscando la emoción que no se veía en las declaraciones. Porque la noticia no solo rompió el corazón de los fans, sino que también nos hizo darnos cuenta de que incluso las historias de amor más bonitas pueden llegar a su fin, y en este caso, de forma muy repentina. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón. Y aunque la verdad absoluta quizás solo la conozcan ellos,
podemos analizar los indicios, las declaraciones, los rumores y las especulaciones que circularon en los medios. Prepárense para el análisis. Una de las teorías más recurrentes, la más lógica y entendible, es que la distancia y las agendas apretadas influyeron mucho. Ambos tenían carreras muy demandantes, con proyectos en diferentes países, compromisos publicitarios y grabaciones que les impedían pasar tiempo juntos. Kerem con su faceta internacional y sus proyectos fuera de Turquía, y Hande consolidando su carrera y convertida en imagen de grandes marcas, tenían una vida muy agitada. La rutina, la falta de tiempo de calidad, la imposibilidad de mantener la cercanía física, la falta de esos momentos íntimos que fortalecen la relación. Todo esto pudo haber ido desgastando la relación poco a poco. El tiempo, ese verdugo implacable. Otra de las especulaciones más comentadas, y que siempre sale a relucir cuando una pareja famosa se separa, es que existieron diferencias en sus planes de vida. Se dice que quizás tenían visiones distintas sobre el futuro, sobre dónde querían vivir, sobre si querían formar una familia, sobre el ritmo de vida. Y a veces cuando las metas a largo plazo no coinciden, es difícil mantener una relación, por mucho amor que haya de por medio. Imaginen, uno quiere mudarse a otro país, y el otro prefiere quedarse en casa. Un dilema. Por supuesto, también se habló de terceros en discordia, de infidelidades y de otros factores que por respeto a su privacidad y porque las fuentes son poco confiables, no vamos a detallar. Siempre hay rumores y el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para las especulaciones. Lo importante es entender que detrás de cada separación, hay múltiples causas, y que la realidad siempre es más compleja que lo que vemos en los titulares. Y en este caso, la verdad podría estar en un equilibrio de todas las opciones. En cuanto al día específico de la declaración. Lo que sí sabemos es que Kerem fue muy respetuoso con Hande. No hubo escándalos ni declaraciones polémicas ni peleas públicas. La separación fue en la medida de lo posible amistosa y tranquila, aunque el dolor se sintiera a kilómetros de distancia. Ambos demostraron madurez y respeto, y eso es algo que hay que valorar, sobre todo teniendo en cuenta que estaban en el ojo público. No fue fácil, pero supieron manejar la situación con elegancia y discreción. Un punto a favor. Después de la declaración, el mundo mediático reaccionó con tristeza y con especulaciones. Las redes sociales ardían. Se analizaron sus fotos, sus redes sociales, cada publicación en busca de pistas, buscando el porqué de la separación. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza de una reconciliación, esperaban, como en una serie, un giro inesperado en la trama. Pero el tiempo pasó, y la realidad se impuso. Kerem y Hande siguieron adelante con sus vidas, con sus carreras y, aunque el dolor fue evidente, ambos demostraron ser personas fuertes y resilientes. La vida sigue aunque el corazón duela. Hoy en día cada uno ha continuado su camino con nuevos proyectos y, esperemos, con nuevas historias de amor. Kerem con su trabajo actoral y sus proyectos internacionales, Hande triunfando como actriz y modelo. Y aunque sus fans siguen soñando con una posible reunión, quién sabe, el destino es impredecible, lo importante es que ambos sean felices y que hayan encontrado su propio camino hacia la felicidad, incluso si ese camino no es el mismo. Y hablando de caminos. Es interesante ver cómo cada uno ha evolucionado profesionalmente. Kerem, con su versatilidad actoral y su proyección internacional, ha demostrado ser un actor de primer nivel. Hande, por su parte, ha consolidado su carrera y se ha convertido en un referente de estilo y belleza. Un ejemplo de superación. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre el amor y las relaciones? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Kerem y Hande? Aquí van algunas reflexiones. Asterisco, 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 el amor en el ojo público es complicado, asterisco, asterisco, la presión mediática, la opinión pública, las expectativas, todo esto puede afectar una relación. La privacidad es un tesoro en el mundo del espectáculo. Asterisco, 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 la distancia y las agendas apretadas pueden ser un obstáculo, asterisco, asterisco, la vida moderna y los compromisos laborales a menudo dificultan mantener una relación a largo plazo. Asterisco, 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 es importante tener las mismas metas a largo plazo, asterisco, asterisco, si no hay una visión compartida del futuro, es difícil construir una relación sólida. Asterisco, 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 la comunicación y el respeto son fundamentales, asterisco, asterisco, aunque el amor se acabe, es importante mantener una buena relación, especialmente en situaciones mediáticas.
Asterisco 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 La felicidad individual es lo más importante asterisco asterisco Cada persona tiene derecho a buscar su propia felicidad, aunque eso signifique tomar caminos separados. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hemos analizado la declaración que rompió corazones. Hemos hablado de las posibles causas de su separación, de la reacción del público y de lo que significó esta ruptura para el mundo del espectáculo. Recuerden que las relaciones, incluso las de las estrellas más brillantes, son complejas. Y a veces el amor no es suficiente. Lo importante es aprender a respetar las decisiones de los demás y, sobre todo, a celebrar la felicidad, sea cual sea el camino que cada uno elija. La vida es un camino y el amor, a veces, es solo una parada. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y analizar los detalles que nos mantienen pegados a la pantalla. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con las teorías que mencionamos? ¿Tienen alguna otra opinión sobre el tema? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, sus opiniones son muy valiosas para mí. Y ahora, como siempre, les pido que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más chismes, más análisis y más diversión. Es muy importante para mí contar con su apoyo. Muchísimas gracias por todo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.